Hola, ¿qué tal? Soy Regina Rangel Besares, alumna de octavo semestre de la carrera de Psicología en línea por parte de la UNAM en modalidad de estancia. Eh, Eso ayer mm, por parte de la FES Iztacala, ¿vale? En esta reunión o en esta grabación vamos a platicar sobre lo que es un programa de la capacitación. Ya se vio anteriormente lo que es el DNC, la detección de necesidades de capacitación, y también se vio las fases de la capacitación. En este caso, vamos a ver qué tipo de capacitaciones em, se moldea o van acorde a los objetivos que nosotros tenemos de nuestra capacitación. Y es muy importante por eso que tengamos los pasos anteriores, es decir, que ya tengamos la DNC, la detección de necesidades de capacitación, y de ahí podamos ver qué tipo de capacitación se puede amoldar a lo que nosotros tenemos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo importante o cuáles son las acciones o elementos iniciales para que nosotros podamos desarrollar una capacitación? Perdón. En este caso son tres pasos, que primero va a ser establecer las metas y los objetivos. En este caso, no son los objetivos de la capacitación, o sea, no son que mi fuerza de trabajo o mi equipo de trabajo aprendan a comunicarse con el cliente y aprendan a vender más. No, en este caso es algo más interno. Nos vamos a poner una meta o un objetivo de qué es lo que se espera que los aprendices o los colaboradores hagan, cómo se comporten, pues no sé, que tengan inteligencia emocional, que tal vez en una crisis, pues, o que un cliente se ponga muy, pues que te grite o que se enoje. Mm, ¿Tú qué esperas que ese aprendiz haga? Pues no sé, que tenga la suficiente inteligencia emocional y pues que lo tome como todo muy fresh, no sé, como todo muy chill para que pues pueda salir adelante esa situación. También podemos ponernos como meta las condiciones en las cuales se espera que lo hagan. Pues no sé, tal vez en una llamada, frente a frente, en una reunión trimestral, una reunión mensual, etcétera. Y el nivel al que se espera que lo haga. Por ejemplo, sí, mi capacitación es como un poco más práctica, por así decirlo, si es algo más que se necesite usar una plataforma, ¿a qué nivel espera que mi fuerza de trabajo lo haga? ¿A nivel básico, a nivel intermedio o a nivel avanzado? Entonces, justo nos debemos de poner esas metas para saber si después de nuestra capacitación, si se lograron esos objetivos o esos puntos, porque si no, pues nosotros ya vamos a saber qué fue lo que faltó y cómo es que lo podamos abordar en algún futuro cercano, ¿vale? El segundo punto son la motivación de los empleados. Aquí, bueno, es lo más importante, porque si los empleados o nuestra fuerza de trabajo no está activa, no está poniendo atención, no tiene una actitud apática, pues no va a haber transferencia, es decir, no va a haber ningún tipo de aprendizaje porque simplemente ellos no están receptivos a aprender. Entonces, aquí en esta motivación de los empleados, primero debemos de motivarlos a asistir a la capacitación, después motivarlos a que estén en la capacitación, es decir, algunas veces las capacitaciones prácticas van solo el primer día y todo lo demás ya no van. Entonces, aquí también hay que motivarlos durante la capacitación y que tengan justo un desempeño adecuado, que no sean tan apáticos, sino que estén activos, que participen, que en activaciones o actividades para romper el hielo, pues justo que tengan esa participación y esa motivación para aprender. Y por último, la motivación de los empleados para aplicar. Como vemos es aquí antes, durante y después. La motivación después de la capacitación también es importante. ¿Por qué? Porque aquí ya van a aplicar todo lo que los enseñamos, todo lo que les enseñamos durante la capacitación. Y por último, vamos a ver un elemento importante,
para desarrollar una capacitación es justo el método. Y aquí en este aspecto se va a seleccionar mm, un tipo de capacitación o un método de capacitación que esté acorde a los objetivos. Ahí ya son los objetivos de la capacitación. Si yo quiero que mi equipo de trabajo aprenda a vender más, pues justo cómo va a ser esa modalidad de capacitación, ya sea presencial, en línea, etcétera. Ahorita lo vamos a ver más a profundidad. Entonces, justo eso debe de hacer match. Si yo, por ejemplo, quiero hacer una capacitación, no sé, de inducción para nuevos equipos de trabajo y quiero que aprendan a utilizar una máquina, pues obviamente mi método de capacitación no va a ser virtual, tiene que ser presencial para que ellos vean, que ellos simulen, que tengan un estudio de caso, no sé, que ellos aprendan justo a tocar, a palpar y aprender a utilizar esa herramienta y que lo hagan bien ya cuando sea el momento de utilizarlo, es decir, en su espacio de trabajo. ¿Vale? Ahora sí, vámonos con la capacitación de modalidad presencial. En este aspecto, eh, como dice su nombre, siempre va a haber un grupo de personas y los exponentes en un mismo espacio. Comúnmente también se llama seminario, es de manera expositiva y también se pueden decir cursos o talleres. Y en este caso, pues así como se dice su nombre, se lleva de manera presencial. Aquí es importante justo poder detectar quién lo va a poder impartir, porque en este método sí hay distintas personajes, por así decirlo, que pueden impartir esta capacitación. En este aspecto tenemos a los capacitadores internos y aquí a los capacitadores externos. Normalmente se utilizan los capacitadores internos cuando una persona del equipo justo tiene todo este conocimiento o tal vez son procesos muy, muy específicos que tal vez o el contratar a una persona externa pues no sirva de mucho porque no vas a ver los procesos internos de una empresa o de una agencia. Entonces, los capacitadores internos justo se utilizan para eso. Ya cuando hay un proceso muy, muy, muy específico, ahí se utilizan los capacitadores internos porque tal vez esta capacitación pues se va a impartir con mucha frecuencia o simplemente hay cosas, ¿cómo decirlo? Muy específicas, pero a nivel de información, como a nivel experto, o sea, y se me fue la palabra, esa especialidad que una persona puede tener dentro de su campo de trabajo, aquí se van a necesitar los capacitadores internos, porque otra persona aparte no va a tener toda esa especialidad que una persona tiene. Y a su vez, los capacitadores externos se utilizan cuando los internos carecen de una experiencia. No sé, tal vez yo tengo una agencia de publicidad y solo me especializo en Google Ads, pero el director dijo, bueno, vamos a expandirnos un poco y vamos eh, a aprender a hacer campañas de Facebook, pero internamente no hay nadie que nos enseñe o no hay nadie que haya hecho campañas de Facebook Ads, es decir, campañas pagadas. Y en este aspecto, pues sí, se contrata un capacitador externo porque nosotros internamente en la agencia carece de experiencia, entonces contratan a una persona afuera que tiene la suficiente experiencia y nos va a transmitir toda esa información para que nosotros lo podamos hacer, ¿vale? Dentro de la modalidad presencial, también un elemento a considerar es el lugar donde se va a impartir. ¿Por qué? Porque tal vez el espacio de trabajo es muy pequeño o no tienen salas de juntas, tal vez no tienen auditorios, no tienen como por lo general, estos cursos o estos talleres son de más de 30 personas. Entonces, si no hay suficiente lugar, por lo general, lo que las empresas hacen es ir como a hoteles
también ir a universidades o centros de conferencia para que tengan el espacio, que tengan, no sé, tal vez un espacio de galletas, de café, etcétera, y también los trabajadores o los empleados puedan relajarse y sentir como esta parte de la motivación, que no están siempre en el mismo lugar y tal vez, no sé, si se van de convención o se van de conferencia a Las Vegas, pues esto también serviría como una motivación, ¿no? Tal vez como un premio, un reward para los empleados, ¿no? Pero también sería una capacitación. Entonces justo sería como un win-win, por así decirlo. Y aquí, ¿cuánto deberá durar la capacitación? Pues justo también hay que ver todo nuestro temario, porque, y bueno, también justamente ver el aprendizaje, cómo funciona el aprendizaje, porque si nosotros lo hacemos de horas muy largas, puede ser que nuestros colaboradores se cansen y en algún momento te estaban poniendo atención, pero después ya no. Entonces, en este aspecto tal vez podemos hacer como pequeños fragmentos de capacitación para que la información esté más fresca. Entonces a eso se refiere a cuánto debe durar. Y siempre en este aspecto hay que tener muy, muy en cuenta la transferencia del aprendizaje. Es decir, que se les quede pegado la información que queremos que se les pegue a nuestros colaboradores, a nuestros aprendices o a nuestros trabajadores. ¿Vale? En esta, también en la modalidad presencial, vamos a ver como sus métodos más comunes justo para poder transmitir esa información. Como son presenciales aquí, por lo general se utilizan actividades para romper el hielo o las activaciones. Por ejemplo, mi mamá hace capacitaciones sobre primeros auxilios. Entonces ahí, bueno, y es importante decir que se les imparten a jefes de área. Entonces, lo que ella hace es hacer actividades de liderazgo para que cada uno, porque son jefes de área, justo puedan desarrollar esa habilidad, que puedan no manejar, pero sí guiar a varios grupos de personas que también, no sé, por decir un ejemplo, el área de administración, que no es una persona, pues son, no sé, tal vez más de 15 personas, tener esa habilidad para poder guiarlos, para poder ayudarlos en caso de un siniestro, si alguien, no sé, se desmaya, si alguien tiene como un paro cardíaco, que esa persona sepa qué es lo que tienen que hacer. Entonces, aquí en estas actividades para romper el hielo o las activaciones, pues tenemos las presentaciones, pues no sé, yo me llamo Regina, eh, eh, mi característica favorita, que no sé, también empiece con R, pues es tal, y pues no sé, algo que me gusta el espagueti y me gusta escuchar música, ¿no? Entonces justo esa presentación también sirve como un método en la modalidad presencial, las bromas o historias y las preguntas abiertas. Eso da pie que los demás participen tanto de la audiencia hacia el impartidor, por así decirlo, el capacitador, y entre ellos, o sea, entre los grupos, que es lo más importante. También lo que se puede utilizar son los estudios de casos para aplicar conocimiento, es decir, se lee un caso, se lee como un caso hipotético y ellos mismos van a identificar las soluciones y van a evaluar las ventajas y desventajas de esa solución que ellos mismos propusieron. También aquí en este caso son ejercicios de simulación para practicar nuevas habilidades. Aquí, no sé, por ejemplo, si estoy en un curso de ventas y me acaban de enseñar una técnica sobre cómo hacer rapport o cómo tener esa confianza con el cliente, pues justo es como un frente a frente para poder aplicar esa nueva técnica de cómo abordar al cliente. Y por último, el cuarto método es la práctica de habilidades interpersonales mediante representación de papeles. Y es justo más o menos también es una combinación de lo que acabo de decir. Eh, Perdónenme. Aquí son cada persona va a desempeñar un papel, van a tener como ciertos roles simuladores y ahí van a interactuar. En este caso, una ventaja es que pues se puede
nosotros podemos improvisar o nosotros podemos actuar, pero si actuamos de mala manera, no sé, si actuamos de mala manera o simplemente no llegamos al objetivo o a una solución, eh, no tiene repercusión alguna. ¿Por qué? Porque no estamos hablando con un cliente de verdad, simplemente estamos hablando con otro compañero de trabajo. Entonces, eso sería una ventaja de la representación de papeles. Aquí en este aspecto también hay bases psicológicas sobre la modalidad a distancia, que es el modelamiento conductual. Aquí en este caso, los colaboradores van a asumir los comportamientos ideales dentro del lugar de trabajo y justo se empieza a, eh, a aplicar la técnica, ¿no? De la discusión del problema, un poquito como los estudios de caso, de saber por qué ocurrió y las conductas necesarias para corregirlo. Entonces, ese tipo de conductas reciben el nombre de puntos de aprendizaje y son las reglas a seguir para solucionar el conflicto. Entonces, mientras pasa como esta simulación o esta representación de papeles, los van a grabar y después de terminar esa simulación, por así decirlo, van a ver el video y van a ver qué es lo que se hizo bien, qué es lo que se hizo mal y cuáles son los puntos a mejorar. Entonces, después de ver esa retroalimentación, se va a ensayar con la solución, o sea, la solución correcta al problema o al caso hipotético que se le presentó en un principio. Y después de esto van a recibir otra retroalimentación y va a ser como un ping pong de información en este sentido, ¿vale? Ahora, vamos con la segunda modalidad, que es la modalidad a distancia. Por ejemplo, en pandemia, pues fue muy, muy común este tipo de aprendizaje o este tipo de capacitación o de enseñanza, por así decirlo. En este caso, uno de los métodos más comunes es es la instrucción programada mediante uso de libros, videos o videos interactivos, ¿vale? Aquí en este caso el capacitador proporciona materiales a los colaboradores eh, y ellos justo van a leerlo y vamos a saber si de verdad se les pegó la información o hubo como esa transferencia de aprendizaje. Y esto se hace mediante los exámenes, que si no aprueban un examen, pues deben releer el material y volver a presentarlo nuevamente. Y está el otro método más común, que es la instrucción programada basada en computadoras o red. Aquí en este caso, los colaboradores van a aprender a su propio ritmo. No es como tal vez mediante el uso de libros y videos, que tal vez deben de tener como una entrega o deben tener como un deadline. Aquí, basada en computadoras, pues no existe, porque van a aprender a su propio ritmo, porque hay diversos programas que ofrecen un lugar de trabajo y ese lugar de trabajo es la internet. Entonces aquí pues ya va a ser como poco a poco y aprendiendo al ritmo. Ya sabemos que cada persona es muy distinta, entonces tal vez uno aprende muy rápido y otro aprende un poquito más lento. Entonces justo eso también está apelando a este tipo de capacitación a modalidad a distancia. Y bueno, aquí me voy a regresar tantito. Y justo también en este aspecto de las capacitaciones a distancia, eh, pueden ser las teleconferencias, los seminarios web y los webcasts. Tal vez también se me fue el nombre. Los webinars también son un tipo de capacitación o de talleres a distancia. E incluso, o sea, tampoco, mm, ¿cómo decirlo? Tal vez no puede ser como o sea, bueno, sí puede ser dentro de los colaboradores, tal vez de una propia empresa, pero también estos tipos de teleconferencia, webinars, pueden exponerse de país a país. Es decir, yo, yo en México hago un seminario y personas de Argentina pueden verme justo para aprender y también es un tipo de capacitación que las empresas y las compañías pues están aplicando actualmente. Ahora, la tercera modalidad es la modalidad en el puesto. ¿Y cuáles son sus métodos más comunes? El aprendizaje mediante el modelamiento, que son
que son los colaboradores, van a aprender mediante la observación, es decir, van a replicar lo que ellos están observando de otra pareja o bueno, de otras personas que están simulando, que están trabajando. El segundo método es el aprendizaje mediante rotación de puestos. No sé, tal vez si es como una fábrica que son más actividades operativas y es el producción, el embalaje, eh, pues sí, el embalaje, tal vez poner una estampita o algo así. Justo los colaboradores pues van a ir rotando en cada puesto y así van a saber de lo que trata cada actividad y van a tener como este enriquecimiento de información o de conocimiento. Y en este caso, tal vez si una persona llega a faltar o si hay algún problema con la máquina, aquí esa persona va a saber cómo interactuar o cómo actuar tal vez en algún problema, algún siniestro, etcétera. ¿Vale? Aquí el tercer método es el aprendizaje mediante el adiestramiento y podemos poner el ejemplo tal vez de una carpintería que el adiestramiento pues lleva tiempo, es decir, pues te va a aprender, no sé, como a ver los tipos de madera, tal vez algunos cortes, el tallado, el barnizado, que lleva tiempo. No es como algo que puedas aprender como en 1 hora, 4 horas, 8 horas, no. Lleva como meses de aprendizaje para ya después esta persona va a ir escalando en ciertos niveles hasta ser como un carpintero experto. De eso se trata el adiestramiento. Y por último, el cuarto método es el aprendizaje mediante el coaching y la tutoría. En este caso, el coaching, el mentoring y la evaluación del desempeño, ¿vale? Ahora, ya después de que vimos los tipos de capacitación, por así decirlo, vamos a ver las estrategias para asegurar la transferencia. Bueno, en lo que he estado explicando y en lo que he estado hablando, justo mencionando mucho esta palabra que es la transferencia. Básicamente la transferencia es hacer que el capacitador transmita de manera correcta a los colaboradores la información o el aprendizaje, es decir, que logre impactar y que logre que se quede la información en el cerebro y que ellos lo puedan aplicar pues de manera sencilla, de manera rápida, así que tengan que consultar o decir, ah, pues se me olvidó o no. De eso se trata la transferencia del aprendizaje, ¿vale? Entonces, ¿qué es importante en la transferencia? Siempre, o bueno, vamos a tratar que las situaciones, tal vez en un caso práctico, sean lo más similares a un caso real. Por ejemplo, y volvemos al ejemplo de atención a clientes. Va a ser lo más real posible, incluso una grabación de lo que haya pasado, y se va a practicar conforme a eso. Porque tal vez si llegan, no sé, a hacer representación de roles y todos son como muy amables, ah, sí, o sea, que le trato de vender, no sé, un seguro. Ah, sí, ¿cómo está? O pues no sé, soy Regina y te voy a vender un seguro. Y la otra persona que es un compañero, ah, sí, dígame, eso no va a pasar porque pues la gente no tiene tiempo o tal vez está muy ocupado, simplemente no quieren que le vendan un seguro por teléfono. Entonces hay que hacerle como un caso, como una situación muy, muy real para que ellos puedan aprender justo de eso y sepan cómo actuar a través de ello. Y aquí también está la transferencia positiva o el sobreaprendizaje, que básicamente es la realización de una tarea después de que se haya aprendido satisfactoriamente. Tal vez en un curso de primeros auxilios, como dar la respiración cardiopulmonar, y ya después o sea, yo lo aprendí, sé qué hacer, y si en algún momento mi equipo de trabajo o alguien en la calle, eh, pues no sé, se desmaya, nosotros ya podamos, bueno, nosotros ya sabemos qué hacer y puedo dar un RCP, puedo canalizar, puedo hacer como cualquier cosa, tal vez un torniquete, lo que sea, hacer pues cualquier tipo de acción para poder detener algo, para poder solucionar algo. Y eso es de lo que se trata la transferencia positiva o el sobreaprendizaje. Y también es importante que entre más veces lo practiquemos, pues obviamente
pues mejor va a salir la transferencia o el aprendizaje. Ahora, vamos con los diseños de investigación para la evaluación. Aquí hay dos tipos que, mm, perdón, em, pues es el grupo experimental, que también pues lo vemos muchísimo en psicología. El grupo experimental y el grupo de control. Básicamente el grupo experimental se va a tratar de una evaluación antes de la capacitación y una evaluación después de de la capacitación. Y esto se le llama pre-test y post-test. Entonces aquí se va a implementar el programa de capacitación y se determina si se observa algún cambio en el desempeño. Y aquí se debe de medir dos veces, es decir, el pretest y el post-test. Aquí vamos a tener el antes y el después, no sé, por así decirlo, como una evaluación diagnóstica de cómo estaban y después de la capacitación, cómo están ahora. Eh, Subió la eficacia de su desempeño, si está haciendo mejor el trabajo, está cumpliendo sus objetivos, etcétera. Entonces, este diseño de investigación o este tipo de investigación, de esto se trata, ¿vale? Y el grupo de control es pues muy diferente, es similar pero diferente al mismo tiempo del grupo experimental. Porque aquí no, bueno, sí hay un pretest y un post-test, pero aquí en este caso, en un grupo de personas o en este caso como un grupo de empleados, se les va a tratar de la misma forma, con los mismos factores, o sea, con todo muy todo igual, o sea, básicamente todo igual, pero no van a pasar por la capacitación. Entonces solo van a tener eh, una evaluación antes y una evaluación después. Y justo esto es a lo que se le llama el grupo de control. Ahora, vamos a ver los criterios de evaluación de la capacitación. Aquí básicamente son 6 y son las maneras de los cuales nosotros podemos ver si alcanzamos justos los objetivos. El primero es la validez de contenido, la segunda son las reacciones del empleado, tal vez la satisfacción, los aprendizajes del empleado, eh, pues no sé, las técnicas de venta, saber cómo utilizar una plataforma, etcétera. El cuarto punto, perdón, la aplicación de la capacitación, el impacto en el negocio, tal vez si el objetivo es como subir las ventas, subir los números, pues justo eso se va a ver en este tipo de evaluación. Y el retorno de la inversión. Aquí se ve mucho, por ejemplo, en campañas publicitarias, bueno, básicamente como en todas las empresas, pero no sé si yo invierto algo, pues espero ganar más de esa inversión para poder invertir de nuevo, ¿vale? Entonces, estos son los criterios de la capacitación. Y ahora vamos a ver em, un caso práctico. Básicamente, este es un artículo científico sobre una propuesta de gestión de capacitación. En realidad, aquí en este paper, por así decirlo, no está aplicado, pero está todo el plan. Y aquí vamos a ver, justo como todo lo que acabamos de decir, se aplica en una gestión de capacitación. En este caso, escogió una empresa de productos, bueno, sí, escogió una empresa de productos prefabricados y aquí en este caso lo dividió entre grupos, es decir, gerentes corporativos, profesionales y técnicos y operarios. En este caso, esta persona identificó que estos tres grupos no se les puede enseñar de la misma manera. ¿Por qué? Porque pues son distintas áreas y pues distinto conocimiento y distintas aplicaciones del trabajo. Y aquí en métodos sugeridos, aquí vemos el tipo de capacitación, los seminarios y conferencias, que es modalidad presencial, programas educativos también, estudios de caso también presencial, pero aquí podemos ver en profesionales y técnicos que es el e-learning, que básicamente es modalidad a distancia. Aquí vemos en operarios capacitación en puesto que tiene todo el sentido del mundo porque pues tienen que ser súper prácticos. Y aquí ponen el resultado esperado. En este caso, no sé, en e-learning, el aprendizaje se realiza por medios electrónicos como computadoras web, tal vez aquí la dramatización basada en representaciones de la ejecución real, obras de teatro para incentivar el trabajo seguro, ¿vale? Entonces aquí ya cubrimos como cierta parte que son los métodos,
que son los métodos, no, perdón, los tipos de capacitación y los métodos de cada uno, ¿vale? Aquí, ahora, la evaluación diagnóstica. ¿Qué tipo de diseño de investigación es? Aquí básicamente, como dice evaluación diagnóstica, es un grupo experimental porque hay un pretest y hay un post-test. En este caso vamos a evaluar los conocimientos que los colaboradores tienen, o bueno, sí, si tienen antes de la capacitación y después se va a hacer una evaluación, valga la redundancia, después de la capacitación para ver qué conocimientos ellos lograron aprender en la capacitación, ¿vale? Entonces aquí dice establecer una línea base de conocimientos o desempeño para ajustar contenidos o nivel de profundidad de la capacitación y comparar los avances en los conocimientos adquiridos durante la capacitación, los cuales pueden ser contrastados con la evaluación final de cada actividad. Es decir, aquí lo están evaluando en cada actividad, que sería justamente un pretest, y bueno, en este caso de final de cada actividad, un post-test, ¿vale? Ahora, en cuanto a la transferencia de aprendizaje, aquí lo pone súper bien porque es una supervisión técnica. Aquí van a tener personas, o por lo menos una persona, solamente encargada y que sea solamente su trabajo de supervisar de que los colaboradores hagan bien sus actividades. Y en ese momento, pues ellos ya pueden como decir, bueno, tal vez lo estás haciendo mal, te doy este consejo, lo estás haciendo bien, solo que modifica esto. Entonces ellos pueden tener una retroalimentación activa y en esta práctica pues pueden mejorarlo y hacer una transferencia, un sobreaprendizaje o una transferencia positiva. Eso también, bueno, justo dependiendo de la empresa, que en este caso sería más como el primero, que básicamente serían como casos similares a la vida real o lo que ya haya pasado antes. Y por último, aquí están los criterios de evaluación. Son las distintas elementos que ellos pueden medir, o bueno, que ellos quieren medir, que sería la reacción, el aprendizaje, la transferencia, la aplicabilidad y los resultados. Vale, entonces aquí justo dicen como las preguntas, ¿hasta qué grado los participantes en una actividad reaccionan favorablemente? ¿Qué es la reacción de los empleados? El aprendizaje, ¿hasta qué grado adquieren los conocimientos previstos? ¿Hasta qué grado en transferencia cambiaron su comportamiento? Y en resultados, el cambio de comportamiento afectó positivamente a la organización, que aquí podría ser lo que vimos anteriormente, tal vez el retorno de la inversión o el otro de la organización que vimos anteriormente. Y aquí en la medición, pues mide, bueno, justo aquí está todo, mide la satisfacción, mide los cambios en conocimiento, el aprendizaje, la transferencia, mide los cambios del comportamiento y los resultados miden las variables de la organización, como nivel de producción, resultados y determinar el impacto de esas actividades en el negocio, ¿vale? Y ahora sí, bueno, aquí les dejo las referencias de donde se sacaron toda la información. Y en conclusión, no hay que tomarnos a la ligera las capacitaciones, no es algo que se pueda hacer tal vez en una semana, tal vez sí, pero dependiendo mucho de nuestras metas y también mucho de lo que nosotros queremos que nuestros capacitadores aprendan. Entonces, es muy, muy importante hacer todos estos pasos, porque si no hay un paso hecho, estoy segura que después, en un plazo futuro de corto plazo, eh, no se puede hacer bien este proceso de capacitación. Entonces hay que hacer el DNC, perdón, eh, hay que hacer las fases de la capacitación y hay que planear muy, muy bien nuestra capacitación, cómo va a ser, o sea, qué tipo, qué métodos, cómo vamos a activar, cómo vamos a motivarlos, cómo vamos a hacer nuestras prácticas, pensar en absolutamente todo para que nuestros objetivos o nuestros resultados sea positivo y no se tenga que repetir o tal vez sea como un dinero, una inversión gastada, un dinero tirado a la basura en una capacitación pues que costó mucho pero no se aprendió nada. Entonces, en este aspecto no hay que tomarnos nada, nada a la ligera y pensar muy bien
nosotros conocemos a nuestra empresa, nosotros conocemos a nuestras áreas, a nuestros equipos de trabajo y podemos saber bien qué es lo que necesita. Solamente debemos de tener como súper bien estructurado todo para que podamos tener resultados súper positivos y pues alcanzar las metas individuales, las metas de equipos de trabajo y súper importante, las metas de negocio, ¿vale? Entonces, ok, muchísimas gracias. Este sería la programación de la capacitación y cualquier duda, pues tal vez en comentarios, porque esto se va a subir a YouTube, ¿vale? Entonces, muchísimas gracias y que tengan buena noche.